muchas gracias. Es un honor, un privilegio, un placer poder estar aquí con vosotros en esta mañana compartiendo la palabra del Señor. He venido con mi hija mayor, la Raquel, estamos contentos. Cada vez que vengo aquí me siento como en casa. De hecho, he estado aquí en esta casa, por así decirlo, bastantes años, más de 10 años, y es una bendición. Y la verdad es que ya he sido edificado por vosotros a través de los cánticos, a través de las lecturas, las meditaciones. Y ahora pues simplemente lo que voy a intentar con la ayuda del Señor es compartir algo que esta semana Él me ha dado en mi devocional particular, personal. Estoy haciendo mi devocional en el profeta Jeremías. Estoy haciendo una parte siempre Antiguo Testamento y una parte Nuevo Testamento. Y esta semana estaba leyendo en el profeta Jeremías, en el capítulo 20, y es lo que me gustaría meditar y reflexionar con vosotros en esta mañana. Ya sabéis que al profeta Jeremías se le conoce como el profeta llorón. De hecho, él tuvo que padecer mucho por causa de ser fiel a Dios y fiel a su mensaje, y tuvo que pasar por muchas vicisitudes. Hoy se nos ha hablado de ese conflicto espiritual que tenemos y que mantenemos mientras estemos aquí abajo. Pues el conflicto que tuvo que pasar Jeremías pues no era nada fácil, ¿verdad? Vamos a leerlo. Jeremías capítulo 20. Siempre hay conflicto espiritual porque siempre es la lucha entre el bien y el mal, es la lucha entre Dios y Satanás, es la lucha entre el pueblo de Dios, aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, y aquellos que todavía están bajo la potestad del maligno, ¿verdad? Que todavía están sirviendo al príncipe de este mundo. Y esto se ha producido a lo largo de la historia de la humanidad. Y también lo tuvo que afrontar Jeremías. Él tenía un rival también, ¿no? Bueno, más de un rival, ¿no? Él era el único profeta fiel que estaba predicando el verdadero mensaje del Señor. Y todos los demás, pues, estaban sirviendo al príncipe de este mundo. Dice así, vamos a leerlo. Jeremías capítulo 20. El sacerdote Pasur, este es uno de los que pertenecía al príncipe de este mundo, el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, es decir, era el sumo sacerdote, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Yahvé. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces: Jeremías, Yahvé no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, porque así ha dicho Yahvé: he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevaré cautivos a Babilonia y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa, iréis cautivos, entrarás en Babilonia, y allí morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Me sedujiste, oh Yahvé, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Yahvé me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Yahvé está conmigo como poderoso gigante.
Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Yahvé de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Yahvé, load a Yahvé, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Yahvé y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Hasta aquí la palabra del Señor y que la bendiga en nuestros corazones. Es un momento difícil en la historia de Judá y de Jerusalén. De momento, en este momento, cuando Jeremías está profetizando y está profetizando, como él ha dicho, violencia y destrucción, está llamando al pueblo al arrepentimiento, les está advirtiendo de que hay un juicio inminente de parte de Dios que va a caer sobre ellos, que es la invasión de Babilonia, de los babilonios. Pero en ese momento todavía Judá y Jerusalén están viviendo más o menos de una forma plácida, tranquila. Sí se ha oído hablar de que hay una potencia muy poderosa en el norte, que es Babilonia, pero todavía no significa ninguna amenaza para ellos, ¿no? Sin embargo, Jeremías ya está profetizándoles y advirtiéndoles, no solo avisándoles del juicio inminente de Dios, sino llamando al pueblo al arrepentimiento, porque si el pueblo se arrepiente, Dios también se arrepentirá de lo que tiene previsto hacer y no caerá este juicio sobre ellos. Pero el pueblo sigue obrando y viviendo, como vamos a ver ahora, fijaros, ¿no? Hay este enemigo de parte de Dios, que está en contra de Jeremías, ese sumo sacerdote. Hay un paralelismo aquí también con la historia de Jesús, si os fijáis, ¿no? Porque también el mayor enemigo de Jesús también fue el sumo sacerdote de aquella época, Caifás, Anás y Caifás, ¿vale? Y vemos también que Jesús tuvo que padecer en manos de esos sumos sacerdotes, igual que lo que le pasa a Jeremías aquí, ¿no? Hay ese sumo sacerdote llamado Pasur, que dice que ha oído unas palabras que Jeremías profetizaba. Esas palabras las tenemos que leer en los versículos anteriores a este. Tendríamos que hacer la lectura. Vamos a Jeremías capítulo 19 y versículo 3 en adelante y veréis por qué está siendo perseguido Jeremías. Estas son las palabras que profetizaba, pero en las que había recibido de parte de Dios. Dice, le está hablando Dios y le dice, dirás pues, oíd palabra de Yahvé, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñerán los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Yahvé, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Es decir, podríamos seguir leyendo, ¿no? Vemos que son palabras de juicio. Vamos, por ejemplo, al versículo 15, al final del capítulo 19, dice, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras.
es un mensaje de juicio, no es un mensaje, pero es el que necesitaba en este momento el pueblo, porque lo hemos leído, habían caído en un sincretismo religioso, por así decirlo. Estaban pretendiendo adorar a Dios, pero estaban también adorando a ídolos, a falsos dioses. Aquí se nos habla de Baal. Y dice que incluso en su culto de adoración a Baal ofrecían sus propios hijos como sacrificios humanos. Es decir, la maldad era grande en extremo. No era momento para que los siervos de Dios, sus profetas, dieran una palmadita en el hombro al pueblo y les dijeran que todo estaba bien, sino todo lo contrario. Era un momento de denunciar todo esto y de advertirles de que había un juicio inminente. ¿Y esto no nos habla acaso de cómo estamos viviendo nuestros días y de cómo se está moviendo nuestra sociedad? Y ya no hablamos, porque esto es el pueblo de Dios, y estamos hablando también del pueblo de Dios en nuestros días. ¿Cómo está el pueblo de Dios en nuestros días? ¿Acaso se necesitan mensajes de ¿cómo decirlo, no? Lo que antes decía de la palmadita en el hombro, decir, qué bien está todo, qué felices que somos. No son momentos en que se tiene que reprender, denunciar las cosas que hay en medio del pueblo, que no son correctas, que no son conforme a la voluntad de Dios, y rectificar, porque el juicio es inminente. Eso es lo que el mensaje que recibió Jeremías, lo que predicó, lo hemos visto, y automáticamente sale el enemigo, ¿no? Que no es nada más ni nada menos que el sumo sacerdote que tenía su ejército también, los que estaban ahí sirviendo en el templo. ¿Y qué hacen con el pobre Jeremías? Lo hemos leído. No se les ocurre ninguna otra cosa que meterlo en el cepo, ¿vale? En el cepo, en un lugar público. Yo no sé si habéis visto el cepo, yo lo he visto a veces en películas, es como dos maderas, ¿no?, que se juntan, y en medio de las maderas les hacían poner en un hueco la cabeza y en otros dos huecos las manos, ¿verdad? Y ahí estaba en el cepo Jeremías. Al día siguiente, dice el versículo 3, ya pensaba Pasur, bueno, ya le he escarmentado, ¿no? Ya supongo que ya rectificará el mensaje, ya cambiará, ¿no? Tanto llamar al arrepentimiento y tanto denunciar el pecado, ¿no? Al día siguiente lo sacó. Y Jeremías, ni corto ni perezoso, le dice, mira, ¿sabes qué, Pasur? Dios ha cambiado tu nombre. Ya no te llamarás más Pasur, ¿no? Dice, sino Magor Misabib, que significa terror por todas partes. Es decir, no sea milana, no sea cobarda. Otro podría decir, ahora que me has sacado del cepo, callo, no me meto con él, no digo nada, me voy a mi casa tranquilo. No. Él sigue insistiendo y sigue transmitiendo el mensaje que ha recibido de parte de Dios, y ahora para ese sumo sacerdote, llamado Pasur, ¿no? Y le profetiza, pues ya lo hemos leído. ¿Quién se atrevería, después de que le ha hecho todo esto, le ha metido en el cepo, a decirle todas estas cosas, ¿no? Versículo 4, así ha dicho Yahvé, he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren. Caerán por la espada de sus enemigos, etcétera, etcétera, y tus ojos lo verán. Versículo 6, y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos, entrarás en Babilonia y allí morirás y allí serás enterrado, tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Qué valor, ¿no? Después de haber sufrido en las manos de todavía cuando le saca del cepo atreverse a decirle todo esto. Pero es que es lo que realmente iba a ocurrir, le advierte, ¿no? Porque siempre Dios advierte esperando que haya una rectificación, esperando que haya un arrepentimiento. El arrepentimiento no es nada más ni nada menos que un rectificar en la vida, hacer un giro de 180 grados en la vida uno que está llevando, y en lugar de ir en la dirección equivocada, en la dirección que a Dios no le complace, empezar a andar siguiendo sus pisadas, ¿verdad? Claro, en este momento todavía el juicio se veía lejos, los babilonios estaban ahí arriba, pero todavía no los habían invadido. Sin embargo, Jeremías ya profetiza esta invasión. Y esto nos recuerda, ¿no?, cuántas veces, por ejemplo, en los días de Noé, ¿no?, cuántas veces Dios advierte del juicio que viene a través de su mensajero. En el caso del diluvio fue a través de Noé,
Y la gente se burla y la gente no hace caso. La gente dice, ¿pero qué habla este? Con lo bien que estamos aquí, con nuestro sincretismo religioso. El culto a Yahvé en el templo, vale, pero Baal también. ¿Por qué no podemos adorar a Baal? ¿Por qué no podemos adorar a Astarte también, no? Es decir, él predica juicio, pero ellos ven el juicio como muy lejos y se burlan. Y encima persiguen al profeta de Dios, porque está predicándoles un mensaje que no les agrada, pero que es el mensaje que necesitan. Porque Dios advierte antes de que caiga el juicio para que el pueblo reaccione y se arrepienta. Y luego a partir del versículo 7 aquí nos habla de lamento de Jeremías. Hay como una queja, ¿no?, de Jeremías hacia Dios. Y esto nos recuerda un poco también, veréis en algunos versículos, que hay un paralelismo también con el libro de Job, ¿no? De ¿por qué tengo que padecer, ¿no?, por causa tuya, ¿no, Señor? Por serte fiel, ¿no? Vamos a leer el versículo 7. Jeremías está diciendo a Dios, me sedujiste, oh Yahvé, y fui seducido. Es decir, es como una fuerza superior. Aunque él intentara resistirse a Dios, intentar resistir al llamado que había recibido de parte de Dios, no podía. Porque el amor que sentía por Dios era más fuerte. No había manera de librarse, ¿no? Estaba, por así decirlo, estaba atado a él, ¿no?, apegado a él. Me sedujiste, oh Yahvé, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Esta es la experiencia que está viviendo Jeremías, ¿no? Por ser fiel a Dios, por predicar el mensaje que había recibido. La gente me está escarneciendo, la gente se está burlando de mí, le dice Jeremías a Dios, ¿no? Porque yo predico el mensaje que he recibido de tu parte. Violencia y destrucción. No es un mensaje popular. Quizás sería más popular, todo está bien, qué bien que estamos, venga, sigamos con nuestro sincretismo religioso, porque Dios se complace, ¿no? Es que también lo adoramos a Él, pues, ¿no? Pero no es el mensaje que había recibido. Porque cuantas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción. Esto es lo que viene, yo les advierto, es el mensaje que tú me has dado, pero ellos me persiguen, me escarnecen, se burlan de mí. Dice, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Es decir, no ha sido aplaudido, no ha sido aclamado precisamente por predicar el mensaje que había recibido, ¿no? Una de las cosas que me llama la atención es el ver cómo Jeremías, igual que por ejemplo Moisés y otros siervos de Dios que fueron llamados al servicio de su Señor, intentan al principio renunciar a ese llamado, ¿no? Porque ya intuyen lo que se les viene encima, ¿no? Es decir, te he conocido desde el vientre de tu madre, Dios los llama a servirlo a Él y ellos intentan rechazar el llamado, porque ya saben que van a padecer por causa de ser fiel a ese llamado. Acompañadme al capítulo 1 de Jeremías, que es cuando vemos el llamado de Jeremías, ¿no? Esto me llama la atención porque hoy en día todo el mundo se apunta a ser siervo de Dios si no tengo que padecer por su causa, ¿eh? Si puedo ser reconocido, aclamado, bien visto, yo me apunto a ser siervo. Pero a veces el hecho de ser siervo de Dios implica tener que padecer por causa de su nombre. Jesús lo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Mas el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. Cuando llama a Pablo también al servicio, ¿no?, ahí en casa de Ananías, ¿no?, cuando Ananías va a buscar a Pablo para orar por él, imponerle las manos, Ananías dice, Señor, pero ¿tú sabes cuánto hemos padecido por causa de este hombre que está persiguiendo a tus siervos, a tus discípulos? Y Jesús le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, porque yo le enseñaré lo que le es necesario padecer por causa de mi nombre. Esto lo hice con Pablo, ¿no? Y fijaros aquí, versículo 4. Vino pues palabra del Señor a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué,
y te di por profeta a las naciones. Y fijaros la respuesta de Jeremías. Y yo dije, Señor Yahvé, he aquí, no sé hablar porque soy niño, ¿vale? Y me dijo Yahvé, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás a lo que te mande. De entrada él está intentando evitar el llamado, ¿no? Yo, pero si soy niño, si no sé ni hablar, ¿no? Pero este es el que Dios había escogido. Jeremías había sido escogido por Dios para profetizar a su pueblo en momentos muy delicados, en momentos en que el mensaje de Dios no sería aceptado, ¿verdad? Y ahí nos sigue diciendo en el capítulo 21, versículo 9. Y yo dije, no me acordaré más de él, ¿no? Tener que sufrir por predicar su mensaje, tener que padecer escarnio, tener que padecer burla, tener que ser metido en el cepo, tener que sufrir la persecución hasta de mis propios amigos, ahora lo vamos a ver, entre comillas, dice, no me acordaré más de él, ¿no? Es el momento de crisis espiritual. Es en el momento en el que él está diciendo, mira, ¿sabes qué? Que Dios se quede ahí y que se busque a otro, ¿no? Pero dice a continuación, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, no podía rechazar el llamado. Este fuego podría ser perfectamente el Espíritu Santo, porque los siervos de Dios del Antiguo Testamento eran llenos también del Espíritu Santo. No todo el mundo recibía el Espíritu Santo, como ahora cada creyente después que ha creído en Cristo ha sido sellado, pero sí que había siervos de Dios que habían sido escogidos por Él, que estaban llenos de su Espíritu, ¿verdad? Dice, y ese fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Es decir, me venciste, ¿no? Como hemos dicho en el versículo anterior, en el 7, ¿no? Me sedujiste, oh Yahvé, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Fijaros el panorama que tiene que afrontar Jeremías. Dice, oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Y ese es un daño tremendo, el daño de la murmuración, ¿no? Cuando la gente está hablando mal de uno y ya no hablemos de las calumnias, encima con mentiras a sus espaldas, ¿vale? Están haciendo una destrucción de la persona a través de la murmuración, a través de la lengua, ¿no? Santiago en el capítulo 3 nos habla de lo malo que es la lengua, ¿no? Con ella bendecimos al Dios y Padre y luego maldecimos al prójimo, ¿no? Dice, cuánto mal, oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Esto nos recuerda la historia de Job. ¿Os acordáis? También Job fue visitado por unos amigos, entre comillas, ¿no? Porque los amigos aquellos, en lugar de consolarlo a Job, lo que hacían era añadirle más sufrimiento. Y aquí es lo mismo, ¿no? Jeremías dice, mis amigos, ¿no? Todos mis amigos miraban si claudicaría. Es decir, se arrojaría la toalla, se abandonaría el ministerio, ¿no? Se diría, hasta aquí, Señor, yo ya no puedo más, búscate a otro, ¿no? Vaya amigos, ¿no? Si están ahí agazapados, ¿no? Mirando a ver si Jeremías cae de una vez por todas, ¿no? Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, es decir, quizá cambiará el mensaje. ¿Ah? Si cambia el mensaje, ya está, Dios ya lo va a abandonar, ¿no? Porque si es fiel, Dios estará con él, pero si cambia el mensaje, el Señor lo abandonará. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza, como unos amigos pueden estar pensando en tomar venganza de un amigo, ¿no? Por eso digo que estos amigos eran entre comillas, ¿no? Pero luego dice en el versículo 11, mas Yahvé está conmigo como poderoso gigante, ¿vale? Él ve a Dios como un gran gigante. Todos los problemas, antes hemos estado hablando de la lucha espiritual, todos los problemas, toda la lucha que tenemos que enfrentar en nuestra vida diaria, si tenemos en mente, vemos al Señor como ese gran gigante para el cual no hay nada imposible, que es capaz de separar las aguas del Mar Rojo, que es capaz de derribar los muros de Jericó, que es capaz, como ha leído Juan Carlos en esta mañana, de dar la victoria a su pueblo sin que su pueblo tenga que tirar ni una sola flecha.
cuando pensamos en que este Dios es como un poderoso gigante, esto es lo que nos anima y nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante y a pelear la buena batalla de la fe. Mas Yahvé está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. ¿Vale? Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Cuántas veces podemos recordar a lo largo de nuestra vida conflictos que hemos tenido que pasar con enemigos? Ojalá no tuviéramos enemigos, ¿no? Pero los enemigos nos vienen muchas veces impuestos. Simplemente por el hecho de ser creyente, muchas veces ya te levantas enemigos, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos podido comprobar también que el Señor nos ha dado la victoria? Que el Señor ha estado con nosotros, como dice Jeremías, como poderoso gigante. Y ahora me llama la atención a partir de estos versículos del 12 y el 13, porque aquí nos habla Jeremías de tres cosas que hace Dios. Dice, oh Yahvé de los ejércitos, que pruebas a los justos. Dios tiene que probar nuestra fe. El apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 7, dice que nuestra fe para Dios es mucho más preciosa que el oro. La fe que no es probada no tiene ningún valor. Porque decir que tienes fe cuando todo te sonríe, cuando todo te va bien, ¿para qué necesitas la fe? Si ya todo te va bien y todo te funciona, la fe se tiene que fortalecer y probar cuando hay adversidades, como en el caso de Jeremías, ¿vale? Dice, oh Yahvé de los ejércitos, que pruebas a los justos. Es decir, que pruebas a aquellos que te pertenecen, que son tu pueblo, ¿no? Aquellos que hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo y hemos sido declarados justos. A estos el Señor a veces nos tiene que probar. ¿Cuántos ejemplos encontramos en las Escrituras de hombres de Dios que fueron probados? Nos viene de entrada, por ejemplo, Job mismo, que estábamos hablando, ¿no? Nos viene en mente, por ejemplo, Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. ¿Cuántos siervos de Dios han tenido que ser probados? Y Dios a veces nos probará a nosotros. Y bueno, es muy cómodo decir, no, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero que no me vengan pruebas, ¿no? Y tener una vida plácida, sí, pero no crecerás espiritualmente, porque para crecer hay que pasar por pruebas. Yo recuerdo que esto lo compartía en la prisión ya hace años, ¿no? Es decir, hablaba de estos culturistas, ¿no? Esa gente que tiene unos bíceps y unos brazos tremendos, ¿no? ¿Cómo llegan a obtener esa fuerza, esos bíceps, estos brazos tan fuertes, ¿no? De alguna forma lo obtienen maltratando su cuerpo. ¿Por qué? Porque cada día se entrenan metiendo más kilos en la barra que levantan, ¿no? Maltratando su cuerpo, al final obtienen un beneficio obtienen una fuerza descomunal, ¿no? Pues algo parecido es la fe. Para que nuestra fe sea fuerte en el Señor, necesita ser probada. Necesitamos pasar por situaciones difíciles en la vida. El Señor está con nosotros, el Señor nos da la salida y cuando hemos pasado por la prueba, nuestra fe se ve crecida, nuestra fe se ve recompensada, como en el caso de Abraham. ¿Vosotros creéis que Abraham fue el mismo después de bajar del monte Moría que antes de subir ahí? Seguro que no. Después de esa experiencia tremenda que tuvo con el Señor, que se dio cuenta de que Dios lo había probado hasta el punto de intentar sacrificar a su hijo, y él estaba dispuesto a hacerlo, y le había confesado a su hijo cuando le dijo, ¿dónde está el cordero? Dios se proveerá de cordero, dijo Abraham, y efectivamente Dios proveyó el cordero, ¿no? ¿Creéis que era el mismo Abraham el que bajó del monte Moría que el que subió? Seguro que no. Después de esa tremenda experiencia, la fe de Abraham se vio incrementada en muchos quilates. La fe que no es probada carece de valor. Luego dice en el versículo 12, la segunda parte, Yahvé, tú que ves los pensamientos y el corazón. Esa es otra cosa que hace Dios. Dios es el único que conoce los corazones y ve nuestros pensamientos. Por eso hay que ir con mucho cuidado. Por eso el Señor Jesús nos enseñaba también a que no debemos juzgar. ¿Por qué? Porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar?
Porque dice en Romanos capítulo 2, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. No estamos capacitados para juzgar porque nosotros muchas veces metemos la pata en las mismas cosas que intentamos juzgar en los demás, ¿no? Y no estamos capacitados para juzgar porque no conocemos los condicionantes de las personas. No sabemos su vida, lo que están pasando, por las vicisitudes que se encuentran. Por eso, el único que conoce los pensamientos y el corazón es el Señor. Él es el que conoce las motivaciones de nuestro corazón. Acordaos de que una vez cuando Jesús expulsó un demonio de una persona, sus enemigos en el colmo del cinismo llegaron a decir de Jesús que él expulsaba a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Es decir, estaban juzgando su motivación por la razón por la que él estaba haciendo lo que hacía. Y este es el pecado que no tiene perdón de Dios, el pecado contra el Espíritu Santo. Es el Señor el que conoce los pensamientos y el corazón. Dios nos libre nunca de juzgar a nadie. Hay cosas que, claro, que si son obvias y evidentes, pues ahí ya, ¿me entiendes? Ahí ya tenemos algo que decir, ¿no? Pero si no, el corazón solo lo conoce Dios. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Esto era una imprecación. En aquel entonces, en el Antiguo Testamento, esto se daba mucho. Vemos siervos de Dios que oran para que Dios los vengue de sus enemigos, ¿no? Y les haga daño a sus enemigos y acabe con ellos. Pero estamos en la era de la gracia, no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y en la gracia el Señor Jesús nos enseña que tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Somos llamados a hacer el bien y amar incluso a nuestros enemigos. En el Antiguo Testamento no todo el mundo tenía el Espíritu Santo, pero hoy en día, en la era de la gracia, todo creyente tiene el Espíritu Santo, que es el poder de Dios morando en su corazón, y eso es lo que nos capacita para poder vivir de esta manera. El Señor Jesús lo hizo, incluso llegó a amar a sus enemigos. Bueno, nosotros éramos sus enemigos antes de conocerlo a Él, ¿no? Dice, otra cosa que dice el versículo 13 que hace Dios. Dice, cantad a Yahvé, load a Yahvé, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Decía Jesús que el Señor exalta al humilde y al altivo mira de lejos. Él se complace en librar el alma del pobre. Por eso la actitud correcta, también lo leía Juan Carlos en el texto de Segunda de Crónicas, la actitud correcta del hombre delante de Dios es de humillación, humillarnos delante de Él, ¿vale? Para que Él nos pueda exaltar. En cambio, si nosotros somos los que nos enaltecemos, ya se encargará el Señor de humillarnos, ¿no? Tiene 1001 recursos para hacerlo. Dios ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Esto también lo hace Dios. Y entonces vemos, a partir del versículo 14, estas palabras nos recuerdan las de Job, ¿no? Como él, a pesar de todo, como le está pasando mal, desearía la muerte, o mejor, llega a decir, hubiera deseado no haber nacido, ¿no? Pero son momentos de desesperación, ¿no? Son momentos de lucha en la vida de Jeremías. Y él llega a decir, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldice el día de su nacimiento. Ojalá no morir, pero ojalá no hubiera ni nacido, dice Jeremías. ¿Por qué? Está padeciendo por causa de ser fiel a Dios y compartir el mensaje que había recibido de parte de Él. Está siendo perseguido. Al final conocéis la historia. Incluso lo llegan a echar en una cisterna, ahí para que se pudriera, para que ya terminara su vida en ese lugar. Pero Dios, que tiene todos los recursos, toca el corazón de un hombre y va al rey y le dice, oye, hay que sacar a Jeremías de la cisterna. Y al final lo sacan. Y es interesante, porque si miramos el final de la historia, Pasur murió en Babilonia, juntamente con toda su familia, como Jeremías le había profetizado, y en cambio cuando entran los babilonios y invaden Jerusalén, a Jeremías no le tocan ni un pelo, le dejan tranquilo ahí,
que viva con el resto del remanente que ha quedado del pueblo. Y Jeremías incluso llega a bajar a Egipto, cuando el pueblo decide bajar a Egipto desobedeciendo a Dios, Jeremías incluso llega a bajar a Egipto. Él preserva su vida y aquel que lo perseguía muere en Babilonia. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. ¿Y qué culpa tendría ese hombre, no? El pobre, ¿no? Pero lo que está diciendo Job es esto, ¿no? Mejor me hubiera sido no haber nacido. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Yahvé y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Y qué culpa tiene el pobre hombre, no? Pero es que Jeremías está padeciendo por causa de su Dios y está sufriendo por su causa. Dice en el 17, ¿por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? Es decir, ¿por qué su madre no lo llegó a abortar, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué no murió en el vientre de su madre? Está desesperado, no quiere seguir viviendo de la forma en que él está viviendo. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta? ¿Para qué vivo? ¿Para ver trabajo y dolor? Esto forma parte de la vida de todos, de hecho, no solo de los creyentes. No hemos venido aquí a esta vida para ver trabajo y dolor, para sufrir aflicción, ¿no? Uno de los argumentos que te das cuenta que tienen los incrédulos, ¿no?, para negar la existencia de Dios es el argumento archiconocido, ¿no?, de si Dios existe, ¿por qué permite que haya enfermedades? ¿Por qué permite que haya guerras? ¿Por qué permite...? Y la respuesta es muy sencilla. Esto nunca entró en los planes de Dios para el ser humano, porque Dios es un Dios de amor. Dios no creó al hombre para que tuviera que pasar por todas esas vicisitudes que a nadie le gusta pasar y al final la muerte. Pero Dios advirtió a la primera pareja humana de las consecuencias de desobedecerlo a Él, de pecar contra Él. Y lo que estamos padeciendo es precisamente por el hecho de que somos pecadores. Hay gente que dice, bueno, ¿yo qué culpa tengo de que Adán y Eva pecaran? Yo no estaba ahí. No, es que lo que estás pasando, el dolor, el sufrimiento y al final la muerte, ya no es simplemente por el pecado de Adán y Eva, sino que es por nuestro propio pecado, es por mi pecado. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores y ahí no se libra nadie. Hay que pasar trabajo y dolor, ¿no? Pero Jeremías lo estaba padeciendo por causa de su Señor, ¿vale? Y si hay que padecer trabajo y dolor, qué mejor razón para pasarlo que por causa del Señor, ¿no? Si hay que padecer por causa de Él. Ahora la afrenta es por causa de su Dios. Es lo que quería compartir con vosotros en esta mañana, ¿no? Es decir, que nos demos cuenta, y hoy más que nunca, porque los tiempos vuelven a ser malos, tan malos como los tiempos que estaba enfrentando Jeremías, que nos demos cuenta de que incluso en medio del pueblo de Dios se está hablando mucho de prosperidad, de todo va bien, el Señor ya viene, no se reprende al pecado, no se incita al pueblo a que viva en santidad, conformémonos como estamos, que ya estamos bien, ¿no? Y es necesario también predicar un mensaje de arrepentimiento y decirle al pueblo que se vuelvan a su Dios. Acordaos del mensaje a la iglesia de la Odisea. Los expertos en las Escrituras dicen que las 7 iglesias del Apocalipsis son 7 periodos distintos de la historia de la iglesia a lo largo de la historia de la humanidad. Y todo el mundo está de acuerdo en que estamos en el periodo de la Odisea. Y en el periodo de la Odisea, ¿qué es lo que le está diciendo Dios a la iglesia? Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca, ¿vale? Tú dices, yo me he enriquecido, no tengo necesidad de nada y no sabes que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Y llega a decir Jesús a través de su apóstol Juan, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Está hablando a la iglesia. La iglesia está reunida, pero Jesús está fuera. ¿Por qué? Porque no se vive conforme a la voluntad del Señor, porque no se está haciendo lo que Dios quiere, ¿vale? Entonces, este es el mensaje para nuestros días, ¿vale? Me gustaría dejar
con vosotros 3 ideas grabadas en nuestros corazones, ¿vale? La primera es, ¿para qué vivo? ¿No? Lo que hemos dicho, ¿para qué salí del vientre? La pregunta que se hace Jeremías, ¿no? ¿Para qué vivo? ¿Para qué salí del vientre? La palabra de Dios nos da respuesta. Isaías 43:7 dice, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Para esto vivimos para la gloria de Dios. A través de nuestras vidas tenemos que glorificar al Señor. Me acuerdo de las últimas palabras que Jesús dirigió al apóstol Pedro, ¿no? Cuando le dijo, le conminó y le dijo, Pedro, ¿me amas más que esto? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, ¿no? Y al final le llega a decir, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo te ceñirá otro y irás a donde no quieras ir. Y dice, esto decía dándole a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Es decir, la razón de nuestra existencia es la gloria de Dios, incluso nuestra muerte. Ojalá que con nuestra muerte también, como Pedro, podamos llegar a glorificar a Dios. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Debemos serle fieles a Él antes que a los hombres. Debemos intentar agradarlo a Él antes que agradar a los hombres. Qué fácil hubiera sido para Jeremías cambiar el mensaje y evitar toda la persecución por la que tuvo que pasar. Sin embargo, ¿eso había complacido a Dios? A lo mejor no hubiera sido ni salvado Jeremías y ahora está en el cielo. Segunda enseñanza. En tus luchas habituales que tengas que enfrentar en la vida, recuerda que Dios está contigo como un poderoso gigante. Si tú vives para Él en justicia, rectitud y fidelidad. Si no vivimos en justicia, en rectitud y en fidelidad, si vivimos en el pecado, Dios no está con nosotros, sino que está contra nosotros, hasta que nos arrepintamos y volvamos a Él. Pero si tú estás viviendo en justicia, en rectitud y en fidelidad a Dios, Dios está contigo como un poderoso gigante. No temas lo que te pueda hacer el hombre, porque Él está contigo. Y la tercera enseñanza que me gustaría dejar entre vosotros es el Espíritu Santo, es el que nos anima ahora en los momentos duros y amargos de la vida. Manuel lo estaba diciendo, ¿no? Él es el consolador, es el que nos consuela, es nuestro abogado, el que nos ayuda. Es el poder de Dios ilimitado. El poder de Dios es ilimitado. Mira el universo, el firmamento, y podrás ver cuán grande es Dios y cuán grande es su poder. Pues este poder está a tu disposición a través del Espíritu Santo. Ahora, reconócelo, hablo del Espíritu Santo, reconócelo, escúchalo y déjalo vivir en plenitud dentro de ti, ¿vale? Fuera todo pecado, lo hemos leído en Efesios capítulo 4, ¿no? Y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Y qué es lo que contrista al Espíritu Santo? Y lo deja abatido y lo deja sin capacidad de poder obrar y actuar en nuestras vidas, el pecado. El pecado es lo que contrista al Espíritu Santo. Reconócelo, escúchalo y déjalo vivir en plenitud dentro de ti. Por lo tanto, hay que desechar el pecado y vivir en santidad. Y eso es lo que quería compartir con vosotros en esta mañana, haciendo un poco mención, pensando en Jeremías, ¿no? El profeta llorón tuvo que pasar las canutas, por así decirlo, pero fue fiel al Señor hasta el último momento. Y las profecías que profetizó se cumplieron. Porque esta es la diferencia entre un auténtico profeta y un falso profeta. Esto nos lo enseña en el Pentateuco, el libro de Éxodo, creo, ¿no? Cuando Dios advierte de los falsos profetas, ¿no? El auténtico profeta lo que profetiza se cumple. El falso profeta lo que profetiza no se cumple jamás. Lo que Jeremías profetizó ocurrió. Desgraciadamente, porque si el pueblo se hubiera arrepentido, no hubieran tenido que experimentar el juicio de Dios a través de los babilonios. Pero así fueron las cosas. Que nos fortalezcamos en el Señor, que le seamos fieles a Él, que le temamos a Él antes que a los hombres y que seamos fieles a su mensaje. Que no lo amoldemos ni lo cambiemos para intentar agradar a los demás, para intentar evitar la persecución,
Si tenemos que padecer por causa de Cristo, en el cielo nos están reservadas coronas y galardones. Acordémonos de estas palabras, las voy a volver a recordar ya por último, ¿no? Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. Porque ¿de qué le sirve al hombre poseer el mundo entero si al final perdiere su alma? ¿O qué rescate dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme según sea su obra. El Señor nos está pidiendo apostarlo todo, porque cuando apuestas la vida, Jeremías apostó la vida. Cuando apuestas tu vida por el Señor, ya no puedes apostar nada más. Aquí ya no hablamos de dinero, ni de posesiones, ni de propiedades. Cuando uno apuesta la vida por el Señor, lo has apostado todo. Y el Señor quiere que apostemos nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.